Tenemos que hacer que estos convenios sean justos. Con México, por ejemplo, perdemos probablemente unos 130,000 millones de dólares anualmente. Además, tienen un impuesto al valor agregado que nosotros no tenemos. Debemos ser más fuertes e inteligentes. Estados Unidos está haciendo lo correcto. ¿Cómo afectarían los nuevos aranceles a Latinoamérica? El debate se inicia aquí y ahora. En nuestros estudios, Juan Carlos Hidalgo del Cato Institute e Iván García Hidalgo, estratega republicana, director del Consejo Hispano de Liderazgo. Bienvenidos. Juan Carlos, el secretario de Comercio y el presidente Donald Trump argumentan asuntos de seguridad nacional para estos aranceles, porque según ellos, esto va a beneficiar a Estados Unidos. ¿Estás de acuerdo? No, o sea, esa estipulación de seguridad nacional existe en la ley, incluso existe dentro de los artículos de la Organización Mundial del Comercio. Sin embargo, eso es algo que rara vez se ha usado como a la hora de invocar aranceles y nunca se ha usado en la Organización Mundial del Comercio. A pesar de que existe ahí, los países son muy temerosos de invocar temas de seguridad nacional como justificación para poner aranceles. ¿Por qué? Porque usted está abriendo una lata de lombrices si usted lo hace. ¿Por qué? Porque de repente entonces todos los demás países van a empezar a invocar asuntos de seguridad nacional para poner sus propios aranceles. Entonces es algo que existe pero nadie ha querido usar hasta ahora y es por eso que este precedente es muy peligroso por parte de la administración Trump. Pero nada más para ponerlo en números. El mismo secretario de Defensa, Mattis, salió a decir que el ejército requiere únicamente un 3% de la capacidad ya instalada en la producción de acero para asuntos de defensa nacional. Es decir, con toda la capacidad que ya existe en Estados Unidos, únicamente un 3% de esa producción nacional se requiere para asuntos de defensa. Así que ciertamente no tiene ninguna justificación desde un punto de vista de seguridad nacional. Interesante. Iván, el presidente Trump ha asegurado, fíjate, que la industria estadounidense, y aquí te tengo que decir, está siendo devastada por virulentas prácticas de comercio internacional. ¿A qué se refiere el presidente? ¿Cómo lo ves? Bueno, lo que está hablando es específicamente del tema de China, ¿no? Cuando vemos la lista de los países que exportan acero a Estados Unidos, obviamente China es el número uno, pero cuando ves el tema de transshipping, esos montos suben bastante. Juan Carlos puede hablar horas seguramente sobre este tema. Pero el tema principal acá es de que hay que buscar una forma de balancear, ¿no? En ese momento Estados Unidos, cuando ves la tabla de exportadores mundiales, es prácticamente el último. ¿Crees que está en desventaja Estados Unidos? Por supuesto, ¿no? Y mira, el tema acá es de que tenemos que fortalecer la industria nacional. Y hemos visto de que US Steel se ha comprometido a abrir plantas de vuelta, ha contratado 500 personas, están diciendo que con ese alza de tarifas se van a crear otras 35,000 posiciones de trabajo. Entonces son montos reales interesantes, ¿no? Que para Juan Carlos, para mí, para ti, que estamos empleados, capaz no nos afecta, pero para gente que sí está buscando empleo, gente que perdió su empleo en ese sector, eso son excelentes noticias. En economía hay que ver lo que se ve y lo que no se ve. Entonces, hoy venía leyendo la noticia, efectivamente, se anunciaron la creación de 500 empleos más en una planta en Illinois, y entonces la gente ve eso y dice, los aranceles funcionan. Eso es lo que se ve. Lo que no se ve es que ahora, veamos lo que es un arancel. Un arancel es un impuesto. Es un impuesto, claro. Entonces, se está aumentando el costo del acero y el aluminio para los consumidores estadounidenses y para la industria estadounidense. Estos son productos que son utilizados por la industria estadounidense, automotriz, cerveza. Esto va a aumentar los precios de muchísimos productos. El agricultor que compra un tractor va a ser más caro. El estadounidense que compra un automóvil, el que compra una lata de cerveza. La lata de cerveza. Todo va a aumentar de precios y entonces eso va a generar pérdidas de puestos de trabajo. ¿Cuánto afecta ese precio para ser serios, ¿no? ¿Cuánto afecta el precio de esa alza en un six-pack? Un centavo. Un centavo. Un centavo. Entonces, por favor, no hablemos tampoco un montón de pero es que ¿cuánto cuesta un six-pack? Ahora, ¿cuánto cuesta un automóvil? ¿Y cuánto va a aumentar el precio? ¿Y cuánto cuesta un Boeing? ¿Y cuánto cuesta un Boeing? Y así va sumando. Esto va a encarecer el costo de vida. Pero cuando lo ves cuando lo ves a ese rango y lo ves con esa perspectiva, es un ripio. Y está comprobado, aquí no tenemos que adivinar, está comprobado que los empleos que se pierden producto del encarecimiento del costo de la vida son mucho más de los que se salvan, porque ya hemos estado aquí, pero Gonzalo. En el 2003 la administración Bush puso aranceles al acero.
Y ha habido estudios sobre cuál fue el impacto sobre la economía estadounidense y de los empleos que se salvaron o se crearon en la industria del acero, se perdieron muchísimo más en otras industrias que consumen acero. Así que aquí no estamos inventando el agua tibia, esto ya se ha hecho antes y ha sido un desastre. Y eso sin tomar en cuenta, y eso es lo que podemos hablar después, eso sin tomar en cuenta las repercusiones internacionales de esto, porque los socios comerciales de Estados Unidos no se van a chupar el dedo, van a empezar a poner aranceles a las exportaciones de Estados Unidos. Y entonces no solo los consumidores, hay una guerra comercial que va a afectar a Latinoamérica. Real, ¿no? Ahora, mira, para ser claro, yo soy free trader. No, yo he apoyado todos los TLCs, pero, NAFTA. Ahora se viene el pero. Ahora se viene el pero. No. Pero, bueno, ¿cuál es el pero? ¿Cuál es el pero, Iván? El pero es... Eso lo digo muchas veces. Yo creo que el libre comercio, pero... Bueno, ¿y cuál es el pero entonces? Como estratega republicano. Es simple. Nosotros somos el número 1 mercado en el mundo, el más rico, el más bonito, el más atractivo. Y si quieren venir a hacer todo el dumping de sus productos acá, nosotros también tenemos que proteger nuestra industria de alguna manera. Simplemente no van a hacer una guerra comercial. ¿Quién va a perder esa guerra comercial? Todos pierden. Pero ¿quién va a tener la mano más fuerte encima? Va a ser nosotros. Esa es un poco la verdad del asunto. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso en solamente segundos, porque precisamente vamos a enfocarnos también a Latinoamérica. Exacto. Y vamos a enfocarnos al Tratado de Libre Comercio. Exacto. A las puertas de una guerra comercial, el pro y el contra de los aranceles al acero y aluminio. Damos la bienvenida a todos nuestros seguidores en Facebook Live. Participa con tus preguntas, ya regresamos. La imposición de aranceles a acero y aluminio por parte de Estados Unidos causa malestar e inquietud en todo el mundo. Para muchos es solamente la promesa hecha realidad del presidente Donald Trump de hacer a Estados Unidos grande de nuevo. Pero para muchos otros equivale sencillamente a sanciones económicas. En nuestros estudios, Juan Carlos Hidalgo del Cairo Institute, e Iván García Hidalgo, estratega republicano, director del Consejo Hispano de Liderazgo. En el pasado, Estados Unidos ha llevado disputas ante la Organización Mundial del Comercio, organismo internacional que rige las transacciones comerciales entre países y bloques económicos. No obstante, esta vez al parecer China, que presentará una protesta ante la OMC por los gravámenes tributarios impuestos por Washington y su acero y aluminio. Estados Unidos, que no siempre ha acatado los fallos de los jueces de la organización, aducirá si es del caso que los gravámenes son motivados por su afán de garantizar su seguridad nacional. Y si la OMC falla en contra de Estados Unidos, si China presente una querella, el secretario de Comercio, Ross, ya pidió pistas de qué haría la Casa Blanca. Sería muy mal recibido en Estados Unidos si la Organización Mundial de Comercio presumiera que puede decirle a nuestro presidente qué nos conviene en cuestiones de seguridad nacional. Seguridad nacional, Iván, de nuevo, ¿por qué se argumenta seguridad nacional en un caso que Estados Unidos en este momento no tendría que argumentar? Mira, como te digo, yo no soy a favor de los aranceles, soy un free trader, pero esa es la posición de la administración. La administración ha tomado esa posición bastante clara, donde dice que no solamente, como decía Juan Carlos, del tema de cuánto acero estamos usando para temas militares, sino también de que es un elemento básico, es un, ¿cómo se llama? Un insumo. Claro, es un insumo principal para poder construir un montón de cosas, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos una industria viable y finalmente colapsa porque y todo el resto del planeta está dumping sus productos acá, entonces se vuelve en un problema de seguridad nacional. Entonces el argumento es, no estamos ahí, pero podemos llegar ahí y la tendencia es que vamos a llegar. Entonces ese es el argumento en ese momento, agarrar y buscar una forma de balancear un poco el tema y de que eso suba un poco. Y lo más importante es parar el tema de China, ¿no? Porque el tema de China... pero ¿por qué no lo hizo directamente con China? O sea, lo está haciendo prácticamente. Y aquí es donde entro. Bueno, pero una cosa que dijo la administración, ¿no? Rapidito, dijo, estamos dando una excepción con el tema de NAFTA, pero también demás países pueden pedir excepciones. Y tienen que ir uno por uno. De los 10 principales importadores de acero a Estados Unidos, Chile es el número... O sea, ni siquiera está en el top 10, es el número 11. O sea, claro, China no exporta suman los demás, pues. mucho. Pero o sea, Canadá, al menos que Estados Unidos entre en una guerra con Canadá, entonces la seguridad nacional no está comprometida por las importaciones canadienses. Suma el aquí lo que tenemos que tener, claro es un tema para contestar algo que Iván dijo anteriormente. Los países no comercian. No es que Estados Unidos comercia con China.
Empresas de Estados Unidos comercian con empresas de China. Consumidores estadounidenses compran productos de productores europeos. Y es por eso cuando se dice, mira, es que Estados Unidos está mejor posicionado para una guerra comercial. No, todos ganan. Los consumidores europeos van a perder, los exportadores europeos van a perder, los consumidores estadounidenses vamos a perder y los exportadores estadounidenses van a perder en una guerra comercial. Al final de cuentas, las víctimas van a estar en ambos lados del Atlántico, en ambos lados del Pacífico. Tú lo que estás viendo es un panorama demasiado oscuro, bueno, pero acuérdate que Estados Unidos, bueno, ya la Unión Europea ha reaccionado, obviamente, y ha advertido de que podría imponer aranceles a productos de Estados Unidos. Bueno, les pregunto, ¿qué ha pasado con Estados Unidos, el líder del capitalismo en el mundo? ¿En qué momento se volvió proteccionista ahora, Juan Carlos? Bueno, estamos viendo una transformación del Partido Republicano. El Partido Republicano, por lo menos en los últimos 40 años, ha sido el partido abanderado del libre comercio. Recordemos que fue por supuesto, fue la administración Bush primera el que negoció NAFTA. Luego vino Bush segundo 43. Y negoció CAFTA, negoció otro montón de tratados de libre comercio. El líder, exactamente, claro, el líder de tratados comerciales. Pero ahora Bush se empujó el ALCA no funciona, vamos a las bilaterales, no con Perú, Colombia, Chile, Panamá, ¿no? CAFTA, como Colombia, dijiste. Sí. Y a final de cuentas ahora vemos un giro de 180 grados y es por eso que estamos viendo que esta decisión de la administración Trump no ha sido apoyada por los republicanos en el Congreso. Pero acá hay un tema, ¿no? Mira, también, fíjate, tiene razón, los republicanos también no están del todo convencidos. Mira, yo soy uno de los primeros empujando, los que empujó Free Trade. Yo he viajado a Perú, he llevado a Jeb Bush a Perú, he hecho lobby para conseguir los TLCs acá en el House Ways and Means Committee. O sea, yo soy un free trader. El tema es bien claro, ¿no? Tú dices el pero el tema es bien claro, de que vamos a un free trade agreement. ¿Y qué cosa pasa? Se han perdido un montón, decenas de miles de fábricas, cientos de miles de posiciones de empleos y había un problema, y había un problema en la implementación de esos CLCs, donde no hubo una forma de preparar a la mano de obra para que puedan transferirse a otros tipos de trabajo. Tenemos estudios que han determinado que en los últimos 20 años aproximadamente... Entonces el Cairo Institute. No el Cairo Institute, sean otros think tanks, el Peterson Institute for Economics y demás, han hecho estudios que han demostrado que en los últimos 20 años la pérdida de puestos de trabajo en Estados Unidos, un 80% es achacable a cambios tecnológicos, no es al comercio. El iPhone, el otro día cuando fuimos, ¿te acuerdas que fuimos a comprar un Starbucks y en lugar de pagar en un cajero pagamos con un teléfono? Ya, la tecnología ha venido a reemplazar muchísimos puestos, ha venido a destruir muchísimos puestos de trabajo, no es el comercio. Pero de ese 20% que sí es identificable como puestos de trabajo que se han perdido por el libre comercio, y estos son los que se han perdido, no estamos hablando de los que se han ganado, que son mucho más. Pero los que se han perdido mayormente ha sido por China, con el cual Estados Unidos no tiene un tratado de libre comercio. Entonces, no culpar a los acuerdos comerciales de estas... Bueno, pero eso es dentro del marco de la Organización Mundial del Comercio, que es otra cosa. Y para eso existen estas reglas en donde se pueden poner aranceles temporales para evitar casos extremos de dumping. No es también, ok, todo el mundo... exporte lo que quiere Estados Unidos, aquí estamos, vamos a comprarte todo y no pasa nada. Bueno, en algún momento Estados Unidos también como gobierno... Yo como consumidor, aquí en Estados Unidos... como gobierno también tú tienes que defender la industria nacional también un poco. La industria nacional, eso es un proteccionismo, ¿no? Un poco. A mí me llama la atención. Es un proteccionismo que no debería darse. Es una distorsión en el mercado. Cuando dicen, mira, es que vamos a vernos inundados de productos baratos extranjeros. Pues maravilloso. Yo como extranjero, como consumidor, yo quiero productos baratos. Pero si no produces nada, no manufacturas nada, no tienes ninguna fuente de empleo. Eso es la especialización en la especialización de la mano de obra. Esto es David Ricardo. O sea, las naciones se especializan en lo que son más eficientes. Es exactamente lo que dije antes, ¿no? Cuando se implementan los TLCs, donde falla y donde fallamos es en cómo agarramos y hacemos un training de esa mano de obra para que pueda... Iván, ¿cuánto es la tasa de desempleo en Estados Unidos en este momento? ¿Cuánto es la tasa de desempleo? Bueno, ahorita estamos bajísimos. Entonces no tenemos un problema de desempleo. No, es la más baja se están creando muchísimos más puestos de trabajo de los que se están destruyendo por razones de competencia internacional. Como te digo, yo soy un free trader. El tema es... No es un pero. No es un pero. Es importante recalcar nuevamente de que en ese momento no es un problema, pero va yendo a ser un problema. Si eventualmente se elimina la producción de acero en este país, ¿qué cosa que nos quedamos? Bueno, muy bien. Importando plástico y producto de Chile y jugando a la Vamos a meter el bisturí en solamente segundos. Si nos sigues en Facebook Live, envíanos tus preguntas. ¿Ayudará a la economía de Estados Unidos la imposición de nuevos aranceles al acero y aluminio? Esto es Foro de la Voz de América. Ya regresamos.
Argumentando proteccionismo, estímulo de la economía de Estados Unidos, nuevos aranceles al acero y aluminio dividen a los expertos a las puertas de una guerra comercial. En nuestros estudios, Juan Carlos Hidalgo del Cato Institute e Iván García Hidalgo, estratega republicano, director del Consejo Hispano de Liderazgo. Tratado de Libre Comercio, señores. Empiezo contigo. ¿Cómo va a afectar esto el Tratado de Libre Comercio con México? ¿Cómo va a afectar a Latinoamérica estos aranceles? Por el momento no lo afecta, ya se excluyó a México y Canadá, sin embargo eso está como una espada de Damocles. De hecho, el presidente Trump en un inicio lo utilizó como una amenaza velada a Canadá y a México diciendo, bueno, si ustedes no se alinean a nuestras demandas dentro de la negociación del NAFTA, podemos meter estos aranceles y muchos más. Y la relación ha estado bastante tensa, particularmente con Canadá. Al principio se creía de que era México el que iba a servir de chivo expiatorio en esta negociación, pero ha sido Canadá el que ha encontrado más puntos de desacuerdo con Estados Unidos y ya las perspectivas de tener un acuerdo negociado y firmado antes de la elección mexicana, que es el 1 de julio, básicamente son nulos. ¿Tu opinión? El impacto en Latinoamérica y el Tratado de Libre Comercio. Miren, el tema de NAFTA es un acuerdo que se está renegociando, como dijo Juan Carlos, algo que se firmó hace 25 años. Las realidades son distintas, como cualquier acuerdo. Se tiene que reevaluar y ver qué cosa es lo que conviene a todas las partes involucradas y llegar a nuevos acuerdos. Me parece que eso es algo que está muy bien. Peña Nieto lo dijo cuando Trump fue a México. No tengo ningún problema con eso. Una de las cosas que son preocupantes es cómo va a afectar eso a los TLCs bilaterales que tenemos en la región, ¿no? Como Perú, Colombia, Chile, claro, Panamá. Claro. Cómo afecta esos países en este momento. Hay que ver, ¿no? La administración les va a dar una excepción o no. Y si no le da una excepción, ¿cuál es el impacto a esos países, ¿no? Claro, bueno, algunos expertos temen que de un momento a otro China decida liquidar su deuda con Estados Unidos, lo que pondría la economía estadounidense de rodillas, ya que este país adeuda a su contraparte asiático alrededor de $1.100.000.000.000. ¿Qué cifra? ¿Qué pasaría si China decide exigir el pago inmediato de ese dinero? If they dumped all that much debt, they would take a loss from the present market value. Si redimieran toda esa deuda, tendrían que asumir una enorme pérdida al valor del mercado actual. Además, ¿en dónde invertirían todo ese capital? Hay muy pocos mercados que pueden absorber $1 billón. Por ejemplo, en Europa o Japón, las tasas de interés en las inversiones son mucho más bajas que las nuestras. ¿Tu reacción, Iván? A estos billones que China no van a hacer. Sí, no, tiene razón el secretario de Estado en ese sentido. No recordemos en la Guerra Fría. Es el secretario de Comercio de Estados Unidos. Tiene razón. Recordemos en la Guerra Fría el término MAD, Mutually Assured Destruction, destrucción mutua asegurada. Exacto. Es en un tipo de esas cosas ambos pierden. En este caso, si China vota estos bonos, va a perder muchísima plata. Aparte que no hay en este momento una capacidad de absorción. Aparte se caen los valores, pierde todo. O sea, no lo van a hacer. Es imposible. Es una imposibilidad. Pueden empezar a hacerlo, eso sí, pero pueden tirar de a pocos para empezar a presionar un poco. De las preocupaciones que yo tengo sobre la relación China-Estados Unidos, esa es la última. La más preocupante sí es que los chinos empiecen a poner aranceles a las exportaciones estadounidenses, tengamos una guerra comercial y si nosotros vemos la historia, una guerra comercial rápidamente puede generar en algo mucho peor, especialmente cuando tenés una potencia establecida, una potencia en ascenso con serias diferendos en muchos otros ámbitos de política exterior. Claro. Mira, te voy a dar una cifra, Iván. Estados Unidos, fíjate, el superávit comercial es de $243.000 millones. Es decir, que ya no está, lo que estábamos hablando, ya no está basado precisamente en la fabricación, sino en servicios. Es decir, que en realidad el arancel es innecesario en este momento. ¿Es así? Mira, yo personalmente, como lo he vuelto a decir todo el programa al principio, estoy en contra de aranceles, ¿no? Yo soy free trader. El argumento acá con el tema de acero y aluminio es específico y vamos a ver qué cosa pasa, ¿no? Pero lo que no estamos haciendo, no estamos entrando a una guerra comercial general de todos los productos habidos y por haber. No estamos revisando todo el libro de aranceles. Se está viendo 2 productos, ¿no? Y vamos a ver qué pasa. No, yo creo que si ese tema tiene un impacto negativo, van a haber correcciones naturales.
Determinar la positivo o lo negativo de una relación comercial a partir de un déficit o un superávit es absurdo. Yo no determino la relación comercial que yo tengo con mi dentista a partir del déficit comercial que yo tengo con mi dentista. Pero es interesante cómo yo estoy recibiendo algo a cambio. Pero el presidente lo ve de esa forma, lo ve en déficit y lo ve precisamente en él ingreso. tiene una mentalidad en materia de comercio obstusa que ha estado desacreditada por 300 años. Desde Adam Smith este tipo de cosas ya se superaron, pero él no está todavía en 1755. Entonces, determinar esto por cuestión de déficit o superávit es absurdo. Al final de cuentas, el déficit comercial general que tiene Estados Unidos con el resto del mundo se explica porque a Estados Unidos entra mucho dinero producto de inversiones. Claro. Y con esa plata nosotros podemos financiar ese déficit comercial. Al final las cuentas se cancelan. Yo no puedo gastar más de lo que me está entrando por otros medios. Entonces, juzgar el comercio exterior a partir de que tengo un déficit es una de las cosas más absurdas que se puede hacer. Interesante. Ahora, fíjate, Iván, el dilema aquí es que lo que estábamos hablando, otras naciones podrían agregar aranceles. Vamos a poner el caso de China. Bueno, se pasan de Airbus, pueden pasar a Boeing a comprar, estamos hablando de miles de millones de dólares ahí. Podríamos hablar, ¿qué tal si China empieza a poner aranceles a los teléfonos, al iPhone? Sí. ¿Qué tal si empieza a poner a Intel, por ejemplo? ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, para empezar, Estados Unidos tiene un montón de frenos para meter productos adentro de China. O sea, no entramos con... ¿Tú crees que eso China no entramos como queremos? Es una guerra con ellos para que nos den un poquito más cada vez. Esa administración ha peleado con China para que nos den exoneraciones o nos den expansiones para productos. Y eso goes both ways. Es una doble vía, no es de una sola vía. Nosotros, ¿por qué vamos a ser receptores de todo lo que manda China y ellos no aceptan los productos de nosotros? Entonces, esa es un poco la diferencia de la comparación. No es tanto un tema de aranceles, sino es un tema perfecto, danos entrada, deja que metamos nuestros productos. Si no, entonces nosotros tenemos que buscar una forma de frenar los productos de ellos. No es tanto con China en este momento. O sea, China es una cuestión que hay que ponerle cuidado, pero recordemos que China es el 11º exportador de acero a Estados Unidos. Hay otros países que se están viendo golpeados por esto, la Unión Europea, Brasil, etcétera, y que han dicho que van a responder. Ya la Unión Europea dijo, ¿saben qué? Vamos a meterle aranceles a las motocicletas Harley Davidson, que son producidas en Wisconsin. Vamos a meterles a los chocolates, al jugo de naranja de Florida. Sí. Eso fue lo que hicieron en el 2003. En el 2003, cuando Bush puso aranceles al acero, la Unión Europea metió aranceles al queso de Wisconsin, al jugo de naranja de Florida, que son estados bisagra y que el presidente Trump, en ese caso el presidente Bush, iba a necesitar para su reelección, y en este momento pueden hacer lo mismo. El problema es que el presidente Trump ya dijo, si me hacen eso, les vamos a meter aranceles a los automóviles de Europa. Correcto. Y ahí ya tenemos la guerra comercial. Sí, es una guerra comercial. Entonces, esto no se va a limitar a solo acero y aluminio, como dice Iván. No, esto va a extenderse rápidamente y ese es el peligro. Mira, yo creo que no. Está siendo alarmista. Vamos a dejar que las cosas pasen. Juan Carlos siempre tiene de hacer un poco. No, él es alarmista, efectivamente. Bueno, pero los números son lo que a veces no mienten. Mira, hay que ver qué cosa pasa. Hay que tener cabeza fría un poco. Está dando la apertura a excepciones. Hay que ver quién se coge, a quién le dan y cómo se va ajustando. Mira, cuando hablábamos del candidato Trump sobre el tema de inmigración, todo el mundo decía es racista, antiinmigrante, un montón de cosas va a deportar a todo el mundo. ¿Y qué terminamos viendo? Un presidente que estaba totalmente abierto a una reforma comprensiva y migratoria, 100% abierto al tema de DACA. Entonces vemos cómo va cambiando la posición y son mecanismos que él usa para negociar. No necesariamente son posiciones finales. Y eso es lo que hay que aprender de ese presidente, que él maneja de esa manera. Bueno, pero si podemos también aprender algo, el tema de Justin Trudeau, al que le mintió precisamente sobre tu opinión sobre el déficit que tiene Canadá supuestamente con Estados Unidos, y no era así. No era así. Es un superávit. No se hace. No hay nada más cobarde en economía, no hay nada más cobarde que el capital. Y el capital odia la incertidumbre. Entonces, esta incertidumbre que le vamos a meter a aranceles de que Tim Marín de Opingüe, que hoy Canadá sí, que mañana México tal vez, que le vamos a subir esto, que nos vamos a meter en una guerra comercial. Capital odia eso. Precisamente una de las razones detrás de la reforma tributaria que estamos de acuerdo era bajar los impuestos y darle certeza a las empresas de que pueden invertir en Estados Unidos. Esto hace todo lo contrario. Está haciendo todo lo contrario. Bueno, la pérdida de credibilidad, si es que era el presidente, al mentir a un primer ministro de Canadá, rápidamente. Yo creo que si vemos a Trudeau, solamente mira el papelón que hizo en India y con eso te respondo todo.
La forma de cómo... La forma... Es que es verdad, puede ser una payasada. Pero mira, vemos cómo opera Donald Trump. Y si lees The Art of the Deal, ves cómo funciona, cómo negocia. Y lo que hizo en ese momento con Trudeau, no es necesariamente que le mintió, sino lo que hizo fue para ponerlo en desbalance. Vamos a dejarlo ahí, que se nos ha acabado el tiempo, da más para hablar. Pero bueno, agradezco a Juan Carlos Hidalgo y a Iván García Hidalgo. Y a ustedes les agradezco su sintonía. Los espero en Foro la próxima semana con la noticia más allá de los titulares. Les habló Gonzalo Abarca.